Con 8 adorables hijos, un esposo amoroso y un trabajo estable, una mujer de Burundi, África, puede decir que está viviendo la vida que siempre soñó. Aunque había experimentado muchos problemas y dificultades en el pasado, esos días ya habían quedado atrás. Noella dejó Burundi, su país natal, y voló a Australia, donde encontró un nuevo hogar y una nueva vida. Planeaba pasar el resto de sus días con su esposo caminando por las playas de Australia una vez que sus hijos crecieran. Los días en que necesitaba mendigar comida ya habían quedado atrás. Su marido era el sostén de la familia y todos los niños eran cariñosos y comprensivos. Sin embargo, cuando regresó a su ciudad natal por un motivo muy importante, no tenía idea de que todo en su vida cambiaría. En 2004, Noella Rakudo dejó su hogar en Burundi para buscar un futuro mejor en Australia. Su primer marido había muerto, dejándola con 5 hijos. Con grandes sueños para sus hijos, la viuda se animó y decidió probar suerte en un país extranjero. Pronto encontró un nuevo trabajo y un buen lugar donde establecerse con la ayuda de una agencia de reubicación. Los australianos fueron amables y le ofrecieron toda la ayuda que pudieron brindarle. Sus hijos no tuvieron problemas para adaptarse a su nuevo hogar. Noella siempre estuvo agradecida por las bendiciones en su vida, especialmente cuando se le presentó otra. Noella, que dependía de trabajadores sociales que le ayudaron a construir una nueva vida en Australia, visitaba la agencia con frecuencia. Fue allí donde conoció a Balanga Klala, un refugiado del Congo. Como Klala hablaba inglés, la trabajadora social a menudo traducía para Noella. Durante esos encuentros, los dos se enamoraron. Noella era viuda y tenía 5 hijos, y Klala había llegado a Australia después de que un ejército rebelde atacara y saqueara su aldea en el Congo, matando a su familia. Sin motivos para quedarse, decidió empezar una nueva vida en un país extranjero. Noella quería dedicar su vida a criar a sus hijos. Sin embargo, cuando conoció a Klala, todo cambió. Klala aceptó plenamente la situación de Noella y pronto los dos decidieron vivir juntos. Klala trataba a los niños como si fueran suyos. En los años siguientes, Noella dio a luz a 3 hijos más. Sin embargo, descubrió aún más sobre la personalidad de su segundo marido. Noella no tenía nada que decirle a su marido cuando se trataba de satisfacer las necesidades de la familia. Sin embargo, mientras vivían juntos, Noella descubrió el lado violento de su marido. Cuando estaba cansado, a menudo gritaba y se enojaba por cosas pequeñas. Había momentos en los que la lastimaba físicamente. Sin embargo, después de la ira, él se acercaba a ella como un cordero y lloraba pidiendo perdón. Como esposa y madre, ella a menudo ignoraba el incidente y aprendía a aceptar la situación. Después de todo, él era su marido y ella lo amaba. En Burundi, Noella fue criada por su madrastra. Aunque estaba a miles de kilómetros de distancia, se mantenía en contacto con sus familiares gracias a la tecnología. Sin embargo, las noticias que llegaron un día desde su hogar no fueron buenas. Lamentablemente, su madrastra había sucumbido a una enfermedad. Por supuesto, tuvo que ir a Burundi para presentar sus últimos respetos. Lamentablemente, su marido no pudo acompañarla debido a responsabilidades laborales. Para Noella sería la última vez que vería a la maravillosa mujer que la crió. Como su casa en Burundi era pequeña, Noella se alojó en el hotel de Bujumbura. Se sentía estresada, triste y agotada y también extrañaba a su marido y a sus hijos. Después del funeral, regresó a su habitación del hotel para descansar un poco. En ese momento sonó su teléfono. La llamada era de su marido. Ella respondió de inmediato, reconociendo el sonido de preocupación en la voz de Klala. Según su esposo había estado tratando de contactarla durante todo el día, le preguntó cómo estaba y ella respondió que se iba a la cama para descansar. En lugar de decirle buenas noches, Klala le aconsejó que tomara un poco de aire fresco. Afuera. Noella decidió seguir su sugerencia. No tenía idea de que era el comienzo de algo que nunca pensó que podría pasarle. Cuando estaba a solo unos pasos del complejo hotelero notó que un hombre se acercaba a ella y se dio cuenta de que le apuntaban con un arma. El desconocido le dijo, no grites, si empiezas a gritar te disparo. Me arrestarán, pero tú estarás muerta. Aunque muy asustada, decidió que sería más prudente hacer lo que le decían. En un automóvil estacionado al costado de la carretera había 3 hombres, uno era el conductor y los otros 2 empuñaban armas. La obligaron a sentarse entre los 2 hombres mientras les vendaban los ojos. Según su especulación, el coche viajó durante 40 minutos y nadie hablaba mientras viajaban. Cuando el coche se detuvo, la sacaron y la empujaron hacia un edificio vacío. Luego ataron a Noella a una silla y los captores se acercaron a ella haciéndole preguntas absurdas. ¿Qué le hiciste a este hombre? ¿Por qué este hombre nos pidió que te matáramos? Nada tenía sentido para Noella. ¿Quién era este hombre? No conocía a nadie con quien tuviera problemas. Sin embargo, cuando el hombre respondió a su pregunta, pareció como si hubiera soltado una bomba. La respuesta de los secuestradores, tu marido. Ella gritó y dijo que era imposible.
Klala nunca haría eso. Incluso les dijo que estaban mintiendo. El líder del grupo le dijo lo estúpida que era, y para demostrarlo, llamó al hombre que le había pagado para matarla. El teléfono se puso en altavoz para que podía escuchar a la persona al otro lado de la línea. Entonces la verdad la golpeó como un cuchillo. La misma voz que la consolaba hace una hora sonaba como el infierno en sus oídos. El hombre a quien le había dado 11 años de su vida, que era el padre de sus hijos, ella nunca pensó que él podría sentenciarla a muerte. Sabía que su situación era desesperada y que ya nada podría salvarla. Mientras preparaba su mente para aceptar su destino, ella notó que los captores la miraban fijamente. No te mataremos. No matamos a mujeres y niños. Al escuchar esto hubo una pequeña esperanza. Entonces el líder le preguntó si había notado algo malo en el pasado. Era enero y la orden de matarlo se había dado en noviembre del año pasado. Noella intentó recordar lo que le había hecho a su amado marido, lo intentó pero no pudo recordar nada. Sin embargo, las personas que los Klala habían pagado eran personas de principios. No mataron a mujeres ni a niños. Noella pasó los siguientes 2 días en el edificio abandonado. Durante este tiempo, los secuestradores le dijeron a su marido que ella ya estaba muerta. También aprovecharon la oportunidad para extorsionar a Klala con más dinero. Su marido le envió el dinero voluntariamente. Mientras tanto, el hermano de Noella estaba preocupado por su desaparición. Ella no le había dicho cuándo regresaría a Melbourne. Además, sus cosas todavía estaban en la habitación. Su hermano se volvió hacia Kal-El. Le pidió a Kal-El $545 para pagarle a la policía para que abriera una investigación. El marido inmediatamente envió el dinero e incluso expresó lo preocupado que estaba. Después de 2 días de cautiverio, finalmente, los asesinos le dijeron lo que ella rogaba oír. El líder de la banda, sin embargo, tenía un consejo para él. Dijo que tenía mucha suerte de que fueran asesinos por principios, ya que no todos son iguales. Según él, Klala habla muy en serio. Él la quiere muerta. Ni siquiera sabían si había otros asesinos a los que su marido había ordenado matarla. Antes lo dejaron a un lado de la carretera. El líder le entregó una tarjeta de memoria que contenía todas las llamadas grabadas. Luego le entregaron recibos de transferencia de dinero de Western Union. Sin embargo, Noella no olvidaría la última palabra que escuchó de sus captores. Le dijeron, queremos que vuelvas a cuéntale a otras mujeres tontas como tú lo que pasó. Necesitas entender algo. Ustedes tienen la oportunidad de ir al extranjero en busca de una vida mejor. Pero el dinero que ganáis, el dinero que os da el gobierno, lo usáis para mataros unos a otros. Noella se dio cuenta de que tenía muy poco tiempo que perder. Llamó al pastor de la iglesia en Melbourne. El pastor se sorprendió cuando escuchó su voz debido al reclamo creado por Klala. Cuando Noella le contó sobre el malvado plan de su esposo, incluso al pastor le resultó difícil de creer. Sin embargo, el pastor se dejó convencer para que la ayudara y Noella le suplicó no decirle a nadie que ella todavía estaba viva. Para él, le habían dado una nueva vida para hacer las cosas bien. Quería ver la reacción de su amado esposo. En Melbourne, Klala apareció como un viudo afligido hace días cuando recibió la llamada de los asesinos que ya habían matado a Noella. Había informado tristemente a la comunidad que ella murió en un trágico accidente en Burundi. Klala pasó el día con simpatizantes que vinieron a ofrecerle su apoyo y compasión. Parecía un hombre devastado que había perdido a alguien tan querido para él. Sin embargo, parecía que no era tan fácil como había planeado. Noella estaba sana y salva en Melbourne, más cuidadosa y alerta que nunca. Recibió la noticia sobre el falso funeral que su marido había organizado. Por supuesto, fue un honor asistir viva a su funeral. Alrededor de las 7:30, Noella estaba en un coche aparcado cerca de su casa. Se dio cuenta de que Klala estaba escoltando al último grupo de simpatizantes hasta sus autos. Cuando se marchaban, decidió que era el momento perfecto para presentar su sorpresa. Cuando Klala estuvo solo en el porche, ella entró lentamente, incluso en la oscuridad. Vio la reacción de su marido al verla. Tenía la boca abierta y una mirada de miedo comenzaba a aparecer. Ella se acercó sin decir una palabra. Su marido siguió hablando solo. Era como ver un fantasma cuando estaban a centímetros de distancia. Klala tocó sus hombros y se sobresaltó. Cuando extendió la mano para tocarla nuevamente, fue entonces cuando se dio cuenta de que ella no era solo un fantasma. Klala comenzó a gritar pidiendo perdón. En el pasado, Noella siempre había perdonado a Klala por lastimarla físicamente, pero esta vez había llegado al límite. Noella llamó a la policía, con la que había contactado antes, y le ordenaron a Klala que saliera de la casa. Unos días después, hizo una confesión completa a Noella, sin saber que se estaba grabando la confesión del asesinato. Según Klala, la amaba tanto y sospechaba que ella lo dejaría por otro hombre. Dijo que la mala acción fue planeada por celos. Noella inició un caso contra él con todas las pruebas que tenía.
Cuando trajeron a Klala para interrogarlo, negó su participación en el plan de asesinato. Le dijo a la policía que era incapaz de tal cosa. Sin embargo, cuando la policía reprodujo grabaciones de su voz mientras contaba el complot y las razones por las que había pagado para matar a su esposa, supo que no tenía a dónde ir. Un tribunal de Melbourne condenó a Klala a 9 años de prisión, y se declaró culpable de incitación a asesinato, lo que redujo su sentencia. Después de esto, Noella no pudo retomar su vida normal, sin embargo, no se arrepiente de su decisión de ponerlo tras las rejas. Él había cometido un pecado imperdonable y su fe y amor por él habían desaparecido. Puede que esté completamente destruida como mujer, pero asegura que cuidará de sus 8 hijos mientras viva, después de todo lo sucedido.